en otros temas, ¿cómo se constituyen los derechos de servidumbre? Se pueden constituir por acuerdo, por prescripción adquisitiva, ¿ya? Y por la ley. Por acuerdo es básicamente que se pongan de acuerdo o que lo constituya el propietario de qué predio, del predio sirviente, ¿no? Del predio que va a estar sujeto a la servidumbre, ¿no? Entonces, eso implica la celebración de un negocio jurídico, ¿no? De un negocio jurídico para constituir la servidumbre. Lo segundo es por prescripción adquisitiva, ¿no? Y esto es algo de lo que mencionamos cuando discutimos sobre esto en el caso del usufructo en la semana pasada, que es el tema de que la prescripción adquisitiva está regulada explícitamente solo para el derecho real de propiedad y para el derecho real de servidumbre. No está regulada explícitamente para los otros derechos, ¿no? Y hay justamente una controversia ahí respecto de si aplica a los otros derechos, ¿no? Y yo les dije que podría haber una línea de argumentación en el sentido de que los derechos reales en general son solo desmembraciones al derecho de propiedad. Entonces, hace lógica que pueda aplicar la prescripción adquisitiva como un mecanismo de adquisición de todos los derechos. ¿Ya? Pero del que sí no hay duda que sí aplica es del derecho de servidumbre, ¿no? Porque el artículo 1040 dice que las servidumbres, pero específicamente las servidumbres aparentes, es decir, las servidumbres ostensibles, las que se pueden ver, por ejemplo, la servidumbre de acueducto que les mostré, ¿no? Porque todos pueden ver que hay agua discurriendo ahí y hay un canal establecido para eso, ¿no? O una servidumbre de paso donde se ve que hay un camino que está usando la gente atravesando un predio de una persona. Eso se pueden adquirir por prescripción adquisitiva, incluso si no se hubieran constituido por el hecho de que ya se están usando de facto, ¿no? Y ahí también hay 5 años si hay justo título y buena fe, y 10 años si es que no hay esos requisitos. ¿Ya? Lo que no se podría adquirir por prescripción adquisitiva sería una servidumbre oculta, por ejemplo, una servidumbre por un ducto subterráneo que nadie sabe que está pasando por ahí. El hecho de usarlo por 10 años no te haría adquirir ese derecho sobre el predio de otra persona, ¿no? Por el hecho de que no es ostensible, no es una servidumbre aparente, ¿ya? Y el último de los supuestos de adquisición del derecho de servidumbre es cuando la ley lo establece, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo acá, ¿no? El ejemplo que ya tuvimos nosotros, hemos estado usando es este, ¿no? Y eso es justo uno de los ejemplos, el hecho de que el predio dominante no tenga una salida a la pista, ¿no? Y eso hace que haya una servidumbre onerosa, pero que se impone por la ley sobre el predio sirviente, ¿ya? Pero para que vean un caso real, hace algunos meses tuve un caso en el cual justamente se discutía eso. Esto era un complejo habitacional, ¿no? Que tiene varias torres, ¿no? Y acá tiene los estacionamientos, y inicialmente se había vendido como si todo esto fuera parte del área común para todo el edificio, para todos los residentes del edificio. Pero se generó una controversia porque el promotor inmobiliario, ¿no? O en realidad el propietario original había cerrado un espacio de lo que le había vendido también a otras personas que tenían una propiedad acá atrás, ¿no? A ellos les había vendido primero la propiedad y ellos inicialmente salían por esta zona, pero luego al hacer el complejo habitacional se dijo que esto era área común cuando en realidad esto tenía que ser, y así lo reclamaron los propietarios del fondo, una servidumbre, ¿no? Y ahí tenían todas las de ganar los propietarios del fondo, porque más allá de que esto estuviera en una partida registral matriz de todo el complejo habitacional, había un derecho legal de servidumbre que ellos tenían que tener para poder salir hacia la pista, ¿no? Porque esa era su única forma de salir. Ese es el ejemplo de la servidumbre legal, ¿no? Donde esto está establecido por el Código Civil para los predios que no tengan salida a la pista. En ese caso, el predio dominante serían las casas del fondo y el predio sirviente sería en la partida matriz de este complejo habitacional. Esa es una servidumbre legal onerosa, ¿no? Se tiene que pagar por ese paso, mientras que hay un supuesto de servidumbre legal gratuita, en la cual si tiene uno un predio que, por ejemplo, implicaba toda esta manzana y le vendo a alguien o alguien tiene un derecho sobre un predio enclavado, se llama, digamos, en el medio de todo el predio, esa persona que tiene un derecho sobre la propiedad enclavada tiene un derecho de servidumbre, en ese caso gratuito, ¿ya? Eso es lo que nos dice el Código Civil. Y terminamos con un último punto que es el tema de las servidumbres administrativas o las servidumbres para proyectos de inversión. ¿Ya? Básicamente, y esto es todo un contexto, toda una regulación que está más que todo en el ámbito del derecho administrativo, pero que toma como referencia, como muchas veces hacen otras ramas del derecho, instituciones del derecho civil, del derecho privado y específicamente de derechos reales, ¿ya? Las servidumbres administrativas son también afectaciones a predios de privados, ¿no? A gente que tiene terrenos agrícolas o incluso a gente que tiene terrenos urbanos, como por ejemplo en el caso de las subestaciones eléctricas, ¿ya? Pero en ese caso se hacen en beneficio de proyectos de infraestructura, proyectos de servicios públicos, ¿no? O proyectos de explotación de recursos naturales, ¿ya? Pero que no son
en estricto lo que tenemos en el esquema normal de la servidumbre: predio dominante y predio sirviente. En esos casos solamente hay predios sirvientes. Imagínense el titular de los títulos habilitantes que le permiten a un concesionario, ¿no? O a una empresa explotar el gas, ¿no? Lo que les permite el Estado a esas empresas es tener un derecho a llegar a imponer servidumbres sobre terrenos que se encuentran en el camino, por ejemplo, de las tuberías que se van a instalar, ¿ya? En ese caso, uno tiene un terreno, sobre su terreno se puede uno pactar una servidumbre con el titular de la concesión o el titular del derecho que el Estado ha otorgado, ¿no? Pero si no se llega a un acuerdo, la lógica de estas servidumbres administrativas es que se puede imponer estatalmente la servidumbre al propietario con quien no se haya llegado a un acuerdo. Ya, eso es un poco la lógica de estas servidumbres administrativas, porque se busca que con esto no se impidan proyectos de inversión que quizás son necesarios para todo el país, como el gasoducto o como distribución eléctrica y otros servicios.